En este mismo instante, mientras escuchas estas palabras, hay una cuenta regresiva activándose en lo invisible. Y no es una metáfora. Me refiero a una fecha profética que se está acercando con pasos firmes, marcada desde hace siglos en las Escrituras y que tiene tu nombre escrito. Sí, tú que estás viendo esto ahora mismo, quizás desde tu celular, con 1000 pensamientos en la cabeza, sin saber por qué te has sentido tan raro últimamente. Hay una razón por la cual este mensaje ha llegado a ti justo hoy. Y no es casualidad ni algoritmo. Es porque algo muy fuerte está a punto de pasar en tu vida. Y Dios no quiere que te tome por sorpresa. Él quiere que estés preparado, que estés cubierto, que estés alineado. Porque esta profecía que te voy a revelar fue escrita por el profeta Ezequiel hace más de 2500 años. Y aunque muchos la han ignorado, tú la vas a escuchar hoy. Y te aseguro algo con todo el peso de mi alma. Si haces lo que te voy a decir en este video, esa palabra puede salvarte literalmente la vida. Y cuando digo salvarte, no lo digo en sentido poético o simbólico. Hablo de que puede evitar una tragedia, una caída, una enfermedad, una pérdida o incluso una muerte prematura. Porque hay cosas que el enemigo ha estado planeando en lo oculto contra ti y los tuyos. Pero la profecía de Ezequiel, si se activa en ti, puede romper esos planes en pedazos. Nadie te lo ha advertido, nadie ha encendido las alarmas. Pero yo no estoy aquí para darte un mensaje cómodo. Estoy aquí porque mi espíritu lleva días con una carga muy fuerte. Y cuando el Señor me mostró lo que estaba por venir, entendí que debía hablar, aunque solo una persona escuche. Porque si tan solo una alma se salva por esta palabra, entonces ya habrá valido la pena todo. No cierres este video, no te distraigas, porque si escuchas hasta el final, entenderás por qué tu vida estaba a punto de romperse y cómo Dios va a usar esta profecía para restaurarla por completo. Tú sabes que algo no está bien. No lo puedes explicar con palabras, pero lo sientes cada vez que despiertas. Hay días en los que tu cuerpo se levanta, pero tu alma sigue acostada, como si algo dentro de ti se negara a seguir caminando. Y no es que seas flojo, ni que no tengas fe, ni que no quieras salir adelante. Es que te has estado ahogando en un silencio invisible. Uno que no se nota en las redes sociales, ni en las reuniones familiares, ni siquiera en la iglesia. Porque tú has aprendido a disimular bien. Has aprendido a sonreír con el rostro mientras tu corazón está gritando por dentro. Has seguido cumpliendo con todo, trabajando, cuidando a los tuyos, tratando de ser fuerte, pero en secreto te estás rompiendo por dentro. Y lo más duro de todo es que ni siquiera sabes por qué. No hay una razón concreta. No hubo un accidente. Nadie te traicionó recientemente, pero hay un vacío. Hay un peso en tu pecho que no se va. Una tristeza sin explicación. Un cansancio que no descansa ni después de dormir. Y lo peor es que te estás empezando a acostumbrar a vivir así, como si fuera normal sentirse tan apagado, tan seco, tan confundido, como si fuera parte de la edad, de la vida, de esta etapa. Pero yo te digo en el nombre del Señor que eso no es normal, no es parte del plan, no es la voluntad de Dios para ti. Esa sequía no es natural. Ese cansancio que arrastras, esa sensación de que tu vida no avanza, de que todo se repite, de que te estás convirtiendo en una sombra de lo que fuiste, todo eso tiene una raíz espiritual. ¿Te has dado cuenta de que ya no lloras como antes? ¿De que tu corazón se ha endurecido sin darte cuenta? ¿De que ya no oras como antes, ni cantas, ni te emocionas con la presencia de Dios? A veces piensas que es solo una etapa, una racha, un momento de baja espiritual, pero esa racha ya lleva meses, incluso años, y sigues diciendo que todo está bien, sigues diciendo que no pasa nada, pero tú y yo sabemos que sí pasa, porque has dejado de sentir, porque has perdido esa llama que antes tenías, porque hay días que ni siquiera sabes si Dios todavía te escucha. Hay momentos en los que te preguntas si Él se olvidó de ti, si todavía tienes propósito, si realmente vale la pena seguir orando, seguir esperando. Y aunque nunca lo dices en voz alta, en tu interior a veces te preguntas si ya no eres digno de su presencia, si quizás lo arruinaste, si quizás no eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente espiritual, lo suficientemente puro. Y por eso te aíslas, por eso no hablas, por eso solo sonríes para que nadie pregunte. Pero Dios sí ha visto ese silencio. Él sí ha escuchado lo que ni tú sabes cómo poner en palabras.
Él sí ha sentido tus lágrimas internas, esas que ya ni siquiera caen por tus mejillas, pero que empapan tu alma cada noche. Él sabe que te estás empezando a rendir, no con un grito, sino con una resignación lenta y silenciosa. Y es precisamente por eso que esta palabra ha llegado hoy a tu vida. Porque Dios no está enojado contigo, no te está ignorando, no se olvidó de ti. Todo lo contrario, te está buscando con urgencia, está tratando de despertarte antes de que esa oscuridad se arraigue demasiado. Él no quiere verte apagado, Él no quiere que sobrevivas, Él quiere que vivas, que resplandezcas, que ardas de nuevo. Pero para eso, primero debes reconocer que algo anda mal, que esa tristeza no es solo emocional, que ese cansancio no es solo físico, que esa confusión no es normal, que hay una enfermedad en el alma que necesita ser tratada. Porque lo que estás sintiendo no es casual, no es imaginación, es el reflejo de una batalla espiritual que se está librando en lo invisible y que hoy va a ser desenmascarada. Y justamente porque reconoces ese cansancio que nadie entiende, porque sabes que algo en tu interior se está apagando, aunque por fuera todo parezca seguir funcionando, hoy tengo que decirte con absoluta claridad, lo que el enemigo ha querido mantener oculto detrás de explicaciones psicológicas, detrás de excusas de rutina, detrás de discursos de es normal, a todos les pasa. Lo que estás viviendo no es simplemente un bajón emocional, ni una etapa de madurez donde ya no sientes como antes. Lo que estás enfrentando es una enfermedad espiritual real, una invasión silenciosa que entra por grietas que ni siquiera sabías que existían. Una mezcla de tibieza, incredulidad, orgullo disfrazado de autosuficiencia, heridas no sanadas que se convirtieron en raíces de amargura, pecado confesado a medias, disciplinas abandonadas poco a poco, cansancio no entregado, oración fría, palabra leída sin hambre, adoración hecha por costumbre, servicio hecho para no pensar, silencio guardado por vergüenza. Y todo eso ha abierto puertas para que un espíritu de letargo se haya sentado en tu alma, como una niebla que no te deja ver, ni sentir, ni llorar, ni arder. Y tú lo sabes porque te sorprendes a ti mismo escuchando predicaciones que antes te hacían temblar y ahora solo te parecen sonidos lejanos, porque te encuentras leyendo promesas que un día te sostuvieron y ahora te parecen letras bonitas pero sin vida, porque vas a la iglesia y te preguntas en silencio por qué todos parecen tocados menos tú, por qué todos parecen estar avanzando mientras tú te quedas atascado en un punto que no logras romper. Esa sensación se ha convertido en tu mayor guerra, en esa batalla que nadie ve, pero que te roba la respiración espiritual día tras día. Y aunque no lo digas, a veces temes que esto sea el principio del final de tu fe, que un día simplemente dejes de intentar, de orar, de creer, y te conviertas en eso que Jesús denunció con dolor. Alguien que tiene nombre de que vive, pero está muerto por dentro. Alguien que aún canta, pero ya no ama, que aún habla de Dios, pero ya no lo escucha, que aún sabe de la Biblia, pero ya no la deja penetrar hasta partir el alma y el espíritu como esa espada de doble filo que todo lo discierne. Y te digo esto con urgencia, porque Ezequiel vio exactamente esa condición cuando fue llevado por el espíritu al valle de huesos secos. Vio estructuras, vio restos, vio formas de vida que ya no tenían vida. Vio aquello que alguna vez fue un ejército poderoso, reducido a silencio, a polvo, a ausencia de aliento. Vio lo que hoy estás viviendo cuando funcionas por inercia, cuando avanzas sin aceite, cuando te mueves sin fuego. Y por eso esta profecía es para ti, porque el Señor no te llevó a este valle para decirte que aceptes la muerte, te trajo para que veas lo que está pasando, para que pongas nombre a ese desgaste interior, para que dejes de pensar que todo se arregla con tiempo y entiendas que sin espíritu no hay vida, que sin soplo no hay avance, que sin quebrantamiento no hay restauración, que sin confesión la raíz se hace más fuerte y que sin guerra el enemigo no suelta lo que tomó, porque no peleas contra carne ni sangre, no peleas contra tu temperamento ni contra tu historia familiar, peleas contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas espirituales de este siglo que saben perfectamente cómo adormecerte hasta que te conviertas en un cristiano funcionalmente muerto, en un sobreviviente espiritual, en alguien que se acostumbra a caminar entre huesos sin esperar jamás escuchar el estruendo del hueso juntándose con su hueso, de los tendones recubriendo lo que estaba descubierto, de la piel volviendo a cubrir,
de la carne recuperando su lugar, de la voz profética ordenando aliento a lo que dejó de respirar hace tanto tiempo que ya ni te acuerdas cuándo fue la última vez que realmente sentiste a Dios tocarte hasta las lágrimas. Y mientras tú te resignas a creer que esto es normal, que a todos les pasa, que simplemente maduraste, el enemigo celebra porque sabe que una fe tibia es más peligrosa que una fe inexistente. Porque la tibieza te engaña, te hace creer que estás bien cuando estás al borde del colapso. Te hace suponer que el cielo aplaude tu constancia externa cuando el cielo está llorando por tu sequedad interna. Te hace repetir con la boca lo que tu corazón ya no cree. Te hace decir todo está bien, mientras tu alma grita ya no puedo más. Te hace racionalizar la ausencia del fuego como una señal de equilibrio cuando en realidad es una señal de muerte. Y por eso hoy tengo que decirlo de forma cruda. Lo que sientes no es normal. Esa desconexión no es un proceso natural. Esa incapacidad de orar no es una etapa más. Ese deseo de aislarte, de dejar de congregarte, de dejar de abrir tu corazón, de ocultar tus luchas, de vivir en piloto automático, no es madurez, es la evidencia de que te estás volviendo hueso en un valle que Dios quiere transformar en ejército. Y si no lo reconoces, si no lo confiesas, si no lo enfrentas, si no te rindes, si no le permites al Espíritu soplar, te quedarás ahí y el tiempo solo hará que te acostumbres al polvo, que le pongas muebles a tu tumba, que construyas rutinas dentro de tu sequedad, que te vuelvas experto en hablar de lo que un día viviste mientras justificas por qué ya no lo vives, que te vuelvas crítico con los que sienten, duro con los que lloran, frío con los que arden, porque tu enfermedad espiritual te hará creer que el problema no eres tú, que el problema son los demás, que la iglesia cambió, que la adoración cambió, que los pastores fallaron, que Dios guarda silencio, cuando la verdad es que tu corazón se endureció, se cerró, dejó de ser quebrantable, dejó de ser corregible, dejó de ser moldeable. Cuando el corazón se endurece, Hebreos dice que aparece un espíritu de incredulidad que nos aparta del Dios vivo, no por persecución externa, sino por abandono interno, por hacer callo donde debería haber sensibilidad, por llamar normal a lo que es mortal, por etiquetar como etapa lo que en el cielo se está registrando como urgencia. Por eso hoy vengo a desenmascarar al enemigo que te susurra que esto pasará con el tiempo, que solo necesitas descansar, que es una temporada de silencio de Dios, cuando en realidad lo que necesitas no es más silencio, sino una voz que profetice sobre tus huesos, que te confronte con amor pero con verdad, que te diga que tienes nombre de que vives pero estás muerto, que te llame a recordar de dónde has caído, a arrepentirte, a volver a las primeras obras, a postrarte de nuevo hasta que el Espíritu vuelva a soplar, a dejar el orgullo, a pedir ayuda, a romper el aislamiento, a salir de la cueva, a pedir perdón, a perdonar, a renunciar a la amargura, a cerrar puertas abiertas, a reconocer que no puedes solo, que no te sostienen tus recursos, ni tu conocimiento, ni tu trayectoria, ni tu reputación, ni tus títulos ministeriales, que sin el soplo del Espíritu no hay vida, que sin el soplo del Espíritu no hay avance, que sin el soplo del Espíritu no hay restauración. Y justo aquí, en este punto donde tu alma tiembla, porque sabe que esta palabra está describiendo cada centímetro de tu sequedad, necesito llevarte a la siguiente verdad, esa que muy pocos predican porque no es cómoda, porque exige decisión, porque demanda valentía, porque te coloca delante de una línea que no puedes cruzar sin asumir consecuencias. Y esa verdad es la advertencia profética que Ezequiel lanza, la que Jesús confirma, la que el Espíritu susurra hoy a tu oído. Si no respondes al llamado, si no te levantas, si no permites que profeticen sobre tu valle, si no clamas por el soplo, si no te quiebras ahora que el cielo te está visitando, entonces la sequedad se convertirá en cementerio y lo que hoy aún puede revivir mañana será irreconocible. Por eso respira hondo, porque lo que vas a escuchar a continuación no es para asustarte, sino para salvarte. Es una advertencia dada con lágrimas, con urgencia y con amor. Si sigues ignorando los síntomas, si sigues diciendo mañana, luego, cuando tenga tiempo, cuando me sienta mejor,
Podrías estar renunciando sin saberlo al mismo milagro que Ezequiel vio con sus ojos, y yo no voy a permitir que termines este mensaje sin escuchar de parte de Dios lo que está en juego, lo que puedes perder, lo que puedes recuperar y el camino exacto para salir. Así que quédate, no te detengas, porque ahora entramos en la advertencia profética que nadie te dio, pero Dios escribió para ti. Porque no todo el mundo quiere oír esto, pero tú ya lo sospechabas, que había una consecuencia oculta detrás de tanto estancamiento, de tanto silencio, de tanta desconexión, que no era normal que te sintieras como si Dios se hubiera alejado o como si el cielo se hubiera cerrado para ti, que algo más profundo estaba ocurriendo y que, si no lo detenías, ese adormecimiento no se iba a ir solo, que algo peor podía venir. Y tenías razón, porque lo que muy pocos se atreven a decirte desde el púlpito o incluso desde la amistad es que el enemigo no viene solo a incomodarte o a desmotivarte. Él viene a destruirte en silencio, paso a paso, sin que te des cuenta. Y por eso la profecía de Ezequiel no es una metáfora bonita, es una advertencia real de lo que sucede cuando el pueblo de Dios deja de escuchar su voz, cuando prefiere la religión a la relación, cuando se acostumbra al valle, cuando aprende a convivir con la sequedad como si fuera el nuevo estándar de la vida espiritual. Y es que Dios llevó al profeta a ver lo que tú estás viendo en tu casa, en tu iglesia, en tu entorno y quizás dentro de ti. Huesos por todos lados, corazones secos, familias rotas, generaciones enteras sin aliento, creyentes que hablan de avivamiento pero no oran, que proclaman libertad pero viven atados, que publican versículos pero no los viven. Y esa visión no era una advertencia para el mundo, era para el pueblo que alguna vez fue ejército, que alguna vez tuvo aliento, que alguna vez peleó batallas espirituales de rodillas y ahora solo se levanta por costumbre sin fuego ni fe. Y es ahí donde la advertencia se vuelve personal, porque el Espíritu de Dios no está buscando que analices el valle como un teólogo ni que critiques a los demás como un fariseo. Está buscando a alguien que se atreva a profetizarle vida a lo que parece muerto, que se levante desde su propio polvo y se atreva a declarar: esto no termina aquí, no voy a quedarme seco, no voy a morir en este estado. Pero para llegar a ese punto, primero debes entender la gravedad de lo que está en juego. Porque cuando no atiendes una enfermedad espiritual a tiempo, no solo pierdes sensibilidad, también pierdes visión, dirección, discernimiento, autoridad y propósito. Y ese es el verdadero plan del infierno. No que dejes de ir a la iglesia, sino que vayas sin fe. No que dejes de leer la Biblia, sino que la leas sin revelación. No que dejes de hablar de Dios, sino que hables sin convicción, sin fruto, sin respaldo. Y así, poco a poco, se instala una vida cristiana sin poder, sin impacto, sin transformación. Y cuando eso ocurre, el enemigo celebra porque sabe que no necesitas caer en pecado escandaloso para ser neutralizado. Basta con que pierdas la voz, la pasión, la carga, el fuego. Basta con que te convenzas de que esta mediocridad espiritual es normal, que todos están igual, que la vida es así, que no se puede vivir encendido todo el tiempo, que ya no eres tan joven, que ya no tienes tanto tiempo, que ya cumpliste tu parte, que ahora te toca mantener. Pero el reino de Dios no se mantiene, se expande, se avanza, se pelea, se conquista. Y lo que la profecía de Ezequiel te quiere gritar hoy es que si te acomodas al polvo, te vas a convertir en parte del paisaje de ese valle, vas a dejar de ser parte del ejército y te vas a convertir en decoración espiritual. Vas a estar presente pero no activo, vas a estar ahí pero sin voz, sin función, sin gloria. Y ese estado es más peligroso que el pecado, porque se disfraza de estabilidad, se presenta como madurez, se viste de prudencia, pero es muerte en cámara lenta, es sequía crónica, es pérdida total de lo que una vez fuiste llamado a hacer. Por eso esta advertencia viene con fuerza. Si no escuchas ahora, si no reaccionas, si no sacudes esta costra de indiferencia, si no entiendes que esta frialdad espiritual no se cura con más entretenimiento ni con más teología, sino con quebrantamiento, con fuego, con altar restaurado, con rendición total, entonces no solo vas a perder lo que tienes, vas a ver cómo se desmorona lo que aún te queda, porque la Biblia no advierte en vano que el juicio comienza por la casa de Dios. Y muchos están esperando señales en el cielo mientras ignoran las señales en su alma. Están mirando guerras, pestes y temblores,
pero no perciben que la guerra más feroz es la que están perdiendo dentro de su espíritu, que el temblor más urgente es el que ya no sienten cuando pecan, cuando mienten, cuando callan, cuando se enfrían, porque han aprendido a vivir sin temer a Dios, sin estremecerse, sin temblar ante su presencia. Y si sigues así, si después de esta palabra decides no hacer nada, no cambiar nada, no volver al altar, entonces no digas que Dios no te habló, no digas que no fuiste advertido, no digas que nadie te lo dijo, porque esta profecía vino a ti como una voz que resuena en el desierto, como un llamado final antes del colapso, como una trompeta que suena no para entretenerte, sino para despertarte, para que abras los ojos y veas que la guerra es real, que el tiempo se agota, que el enemigo ha rodeado tu casa, tu mente, tu futuro, pero que aún estás a tiempo de reaccionar, de correr al altar, de volver al primer amor, porque lo que Dios quiere no es aplastarte ni asustarte, sino salvarte, sanarte, levantarte, reactivarte, volver a ponerte en pie, pero no lo hará sin tu decisión, sin tu respuesta, sin tu quebranto. Y si has llegado hasta aquí, si tu espíritu no ha apagado esta voz, si algo dentro de ti aún tiembla, entonces hay esperanza. Y justo ahora quiero mostrarte cómo comienza esa restauración. ¿Cuál es el primer paso para que el soplo vuelva a ti? Para que la vida regrese a tus huesos, para que la presencia invada tu casa otra vez, no como un recuerdo del pasado, sino como una promesa cumplida en este mismo tiempo, porque ahora es cuando el Señor empieza a reconstruirte desde las ruinas. Y porque toda advertencia verdadera necesita un rostro, una historia, una carne que la haga palpable para que no la archives como teoría, ni la calles como si fuera un concepto más. Déjame llevarte de la mano a dos caminos que comenzaron con la misma sequedad que hoy te está respirando en la nuca y terminaron en lugares diferentes hasta que el soplo de Dios interrumpió lo inevitable. Primero Valentina, una mujer que durante años sostuvo con su voz a una congregación entera, líder de alabanza desde muy joven, disciplinada, constante, la que siempre llegaba antes que todos para abrir el templo y cerrar cuando ya no quedaba nadie, la que oraba por otros mientras su propio corazón empezaba a dejar de latir espiritualmente sin que nadie lo notara, porque sabía qué acordes tocar y qué palabras decir, sabía cuándo levantar las manos y cuándo callar para que el silencio hiciera su trabajo. Pero en casa el silencio era otro, un silencio pesado, de esos que no se llena con música ni con actividades, un silencio que la miraba cada madrugada cuando el insomnio se le subía al pecho y le dejaba claro que algo en lo profundo se estaba muriendo, y lo ocultó, no por orgullo sino por miedo a desilusionar a los que habían creído en ella. Y así pasaron meses en los que su sonrisa se volvió un gesto mecánico, su Biblia un libro subrayado sin fuego, sus oraciones una lista de frases que antes quemaban y ahora apenas calentaban, hasta que una noche en la que ni siquiera podía llorar, abrió al azar el libro de Ezequiel y le saltó a la cara esa pregunta que Dios hizo al profeta frente al valle: ¿vivirán estos huesos? Y algo dentro de ella se quebró sin permiso, como si esa pregunta no apuntara a multitudes, sino a su propio pecho, como si Dios le estuviera mostrando su alma en forma de huesos dispersos, estructuras sin aliento, ministerio sin espíritu, voz sin vida, y no supo contestar. Dijo lo mismo que el profeta: Señor, tú lo sabes, porque no tenía fuerzas ni siquiera para creer por sí misma, de modo que hizo lo único que podía hacer. Se arrodilló, cerró la puerta, dejó de ser la líder que sostiene a todos y se permitió ser la hija que pide auxilio. Y en ese suelo, donde nunca se había atrevido a romperse, comenzó la primera profecía. No sobre la congregación, no sobre la ciudad, sino sobre ella misma. Habló vida a su sequedad. Confesó el orgullo de sostenerse a sí misma. Perdonó a quienes la hirieron cuando entregó más de lo que tenía. Renunció a la costumbre que reemplazó su intimidad. Y mientras sus lágrimas mojaban el piso frío, sintió sinceramente por primera vez en años el peso de la gloria que la aplastó para levantarla diferente, no perfecta, no intocable, no incansable, pero viva. Y cuando volvió a dirigir, nadie entendía por qué su voz temblaba, por qué su canción ya no estaba afinada técnicamente como antes,
pero estaba empapada de una autoridad que solo nace cuando resucitas desde tu propio valle. Y la iglesia entera lo percibió, porque el soplo que la levantó empezó a soplar sobre otros, hueso con hueso, vida con vida, hasta que el ministerio dejó de ser un escenario y volvió a ser altar. Y todo comenzó el día en que dejó de negar que estaba muriendo por dentro y aceptó que Dios no quería su voz afinada, sino su corazón quebrado. Y mientras digieres lo de Valentina, mira el recorrido de Andrés, empresario, cristiano desde la adolescencia, generoso en apariencia, incansable en sus proyectos, con una casa grande, familia bonita en las fotos y un corazón endurecido por una autosuficiencia tan religiosa que parecía humildad, acostumbrado a resolverlo todo con dinero, con estrategias, con contactos. Incluso su fe se había convertido en una ecuación de resultados. Doy, me va bien, invierto, cosecho, sigo, repito, hasta que la rueda se detuvo y por primera vez los números no obedecieron. El mercado se dio vuelta, una traición lo dejó al borde del colapso, un diagnóstico médico inesperado lo obligó a revisar su respiración literal y su respiración espiritual, y entonces entendió que llevaba años respirando con tanques de oxígeno prestados, no con el aliento del espíritu, y en ese hospital, con una bata que no entiende de rangos ni de títulos, escuchó una prédica vieja desde su celular, alguien leyendo Ezequiel 37 como si estuviera en su habitación, y esa frase: profetiza al espíritu y di, sopla sobre estos muertos y vivirán, le atravesó el orgullo como un bisturí, y por primera vez en décadas dejó de orar como empresario y oró como hijo, y no pidió éxito, pidió vida, no pidió estabilidad, pidió aliento, no pidió restaurar su empresa, pidió restaurar su altar, y mientras lloraba se acordó de su padre orando en voz alta cuando él era niño, se acordó de las madrugadas en las que su madre intercedía por él, se acordó de promesas que había archivado en nombre de la madurez, y como si el cielo hubiera estado esperando ese quiebre, la palabra volvió a ser espada. Hebreos 4:12 dejó de ser un versículo memorizado y se volvió una cirugía abierta del alma, separando intenciones, desnudando el corazón, cortando la mentira de puedo solo. Y en la misma medida en que su cuerpo se recuperaba, su espíritu comenzaba a respirar por sí mismo, y cuando volvió a su casa, decidió hacer lo que nunca había hecho: reunir a su familia, pedir perdón, entregarles no un discurso sino su vulnerabilidad, confesar que había sido un hombre de proyectos y no de altar, de resultados y no de fuego. Y ese día, sin música, sin luces, sin público, el Espíritu sopló en su sala y lo que el dinero jamás pudo comprar descendió sobre su casa: paz, dirección, propósito, unción. Y así como el Señor le devolvió el aliento a la visión de Ezequiel, también devolvió vida a un apellido que estaba espiritualmente en cuidados intensivos. Y el cambio fue tan radical que los empleados empezaron a notar algo extraño. Ya no era un jefe simplemente exitoso, era un hombre con temor de Dios, con compasión, con justicia verdadera, un sacerdote en su empresa, y ese milagro, que comenzó con la palabra vivirán estos huesos, terminó convirtiendo un valle económico, emocional y espiritual en un ejército de testimonios que ahora sostienen a otros que llegan secos y cansados como él. Y podríamos seguir, podríamos hablar de Marta, que dio por muerto su matrimonio hasta que oró sobre el cuerpo fragmentado de su hogar con la misma fe con la que Ezequiel habló a lo que no respondía. Podríamos mencionar a Joel, que sobrevivió al intento de suicidio, no por una frase motivacional, sino porque la palabra profética le dijo: no terminarás aquí, hay vida para ti. Podríamos contarte de pastores que predicaban sobre fuego mientras por dentro se apagaban, hasta que Dios los tumbó al suelo sin micrófono para que volvieran a aprender a llorar. Pero con estas dos historias basta para que entiendas que no estás frente a una teoría ni a un video que te conmueve por 10 minutos y te suelta después. Estás frente a una ruta que ya fue transitada por otros que salieron del polvo, y si lo hizo con ellos, lo hará contigo. Y no porque tú seas fuerte, sino porque el Espíritu es fiel para soplar cuando alguien se atreve a pedirlo sin máscaras, sin actuaciones, sin autopreservación. Por eso, ahora que viste con tus propios ojos lo que hace la profecía cuando se cree, ahora que tu corazón está a la intemperie y tu alma reconoce la misma respiración entrecortada de Valentina y de Andrés,
Es momento de que escuches lo que Dios promete sobre ti. Si decides responder hoy, no mañana, no cuando tengas ganas, no cuando todo esté acomodado, hoy, porque la promesa que viene no es poesía, es una sentencia de resurrección que se activará en tu vida si te rindes. Y esa promesa es la que abre la puerta al siguiente soplo. Y ahora escucha con todo tu ser, porque después de ver el valle, de reconocer la sequedad, de sentir el filo de la advertencia y de mirarte en las historias que Dios usó para exponerte con amor, viene la palabra que el infierno no quiere que oigas, la sentencia que cambia destinos, el decreto que rompe el ciclo y levanta lo que ya olía a muerte. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulcros, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice. Ezequiel 37, 12 a 14. Y cuando Dios dice abriré, ninguna cadena puede sostener la tapa de tu tumba. Cuando Él afirma, pondré mi espíritu. No es motivación, no es placebo, no es emoción dominguera, es vida impartida, aliento entrando en las zonas que te negabas a tocar. Es Romanos 8:11, activándose en tu cuerpo, en tu mente, en tus hábitos, en tu ministerio, en tu casa, en tu árbol genealógico. Es el mismo espíritu que resucitó a Jesús, levantando todo lo que diste por perdido. Los años que creíste desperdiciados, Joel 2:25, los reclama como herencia de vuelta. Las lágrimas que derramaste en silencio se vuelven semillas de una cosecha que no imaginaste. Las conversaciones que evitaste por vergüenza se transforman en reconciliaciones imposibles. Los altares derrumbados en tu casa se reconstruyen piedra por piedra hasta que el fuego vuelva a arder y no se apague más. La voz que se te quebró por cansancio recupera autoridad. Las manos que temblaban por culpa son ungidas para sanar. El corazón que se endureció por traición recibe un trasplante espiritual. Y mientras el enemigo te susurraba que ya era tarde, que ya no había nada que rescatar, que te resignaras a sobrevivir, el Señor te responde con Juan 10:10. Te recuerda que Él vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. No una abundancia superficial de apariencias, sino la abundancia del que duerme bajo la sombra del Omnipotente, del que habita en el secreto del Altísimo y hace del Salmo 91 su habitación permanente, del que pisa la noche sin miedo porque sabe que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, del que vuelve a abrir la Biblia y esta vez la palabra no rebota sino que penetra, corta, limpia, separa, discierne, restaura, del que se levanta con la convicción de que su casa servirá a Jehová aunque la atmósfera aún esté fría, del que ora hasta que el aire cambie, del que ayuna hasta que el orgullo ceda, del que perdona hasta que la herida pierde su poder, del que profetiza hasta que el valle responde, del que deja de mirar su sequedad como identidad y la ve como estación pasajera, a punto de ser abolida por el soplo del Espíritu. La promesa no es que te vas a acostumbrar a vivir así. La promesa es que vas a salir, que vas a respirar, que vas a caminar en propósito, que vas a escuchar de nuevo, que vas a llorar otra vez, pero esta vez no por angustia, sino por presencia. Que el gozo de tu salvación regresa con fuerza suficiente para derribar los altares de religiosidad que construiste para esconder tu fatiga. Que el peso de la gloria volverá a ser más real que el peso de tus preocupaciones. Que habrá noches en las que tus hijos te encontrarán orando y no desplazándote sin fin en una pantalla para anestesiar tu vacío. Que escucharás la voz de Dios en medio del ruido de la ciudad latinoamericana, que te vio hundirte y ahora te verá erguirte como columna, como intercesor, como madre que protege, como padre que guía, como joven que no se prostituye espiritualmente con el sistema, como anciano que todavía da frutos en su vejez porque plantó sus raíces junto a corrientes de aguas. Y para que no dudes, para que no te engañes pensando que esto es solo un discurso emotivo, el Señor amarra su promesa a su carácter. Yo hablé y lo hice. Él no promete y después negocia, no decreta y luego se arrepiente, no te despierta para volverte a abandonar, no abre tu sepulcro para dejarte en el borde, te saca, te incorpora, te arma, te sopla, te establece, te reposiciona, te reenvía, te usa, te guarda, te perfecciona, y todo esto no por tu fuerza sino por su espíritu, no por tu mérito sino por su sangre, no por tu historia sino por su pacto.
Si dentro de ti todavía palpita un resto de fe, aunque sea tan pequeño como un grano de mostaza que casi se te cae de las manos, toma esa chispa y atrévete a creer que lo que Dios hizo con un valle entero de huesos secos, lo puede hacer con uno solo, contigo, con tu casa, con tu ministerio, con tu mente, con tu cuerpo, con tus emociones, con tu futuro, con tu apellido, con tu nación, con tu generación, con todo lo que el enemigo quiso etiquetar como irreversible. Y porque una promesa que no se encarna en decisiones termina desvaneciéndose como humo en el viento. Ahora voy a entregarte la guía práctica mínima, precisa y contundente para activar esta palabra sobre tu vida y bloquear para siempre la enfermedad espiritual que te estaba consumiendo. 3 pasos que no son teoría ni técnica humana, sino llaves bíblicas que abrirán lo que está cerrado si las aplicas con valentía hoy mismo. Y por eso, si algo va a cambiar en tu vida, no será por esperar pasivamente a que el viento del cielo te roce sin haber abierto las ventanas del alma, sino porque hoy mismo, mientras escuchas estas palabras, decides mover una sola ficha que desestabilice todo el infierno que te había rodeado, y esa ficha se llama obediencia, una obediencia práctica, encarnada, hecha de actos concretos que alteran atmósferas y provocan que el cielo se incline sobre ti. Así que toma estas 3 llaves espirituales que han abierto cárceles, desatado cadenas, limpiado generaciones enteras y restaurado a aquellos que ya se habían declarado caso perdido. La primera llave es cerrar la brecha de silencio entre tú y Dios con una oración sincera y sin máscaras, porque no puedes pedirle a Dios que resucite lo que aún no le has entregado. Y si has dejado de orar, si tus oraciones son repetitivas, apagadas, vacías, si ya no sabes cómo hablarle a un Dios que parece callado, vuelve a empezar sin protocolo, sin frases religiosas. Dile como David en el Salmo 51:17, que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ábrele la puerta aunque sea con voz temblorosa, y Él entrará como fuego, como consuelo, como juez y médico a la vez. Y la segunda llave es restaurar el altar familiar que por la prisa o por la costumbre se volvió ceniza sin llama. Y esto no se trata de liturgia ni de fórmulas, sino de declarar que en tu casa habrá un lugar y un momento donde Dios es entronado cada día. Puede ser un rincón pequeño, una silla vacía, una vela encendida o una Biblia abierta, pero debe haber un símbolo físico y un acto espiritual que grite en el mundo invisible: aquí mora el Espíritu de Dios. Porque cuando un altar se levanta en una casa, los argumentos del enemigo se derrumban. Los hijos que estaban desviados regresan sin saber por qué. Las enfermedades ceden sin diagnóstico claro. Las discusiones se silencian. Los ambientes cambian. Y aunque no entiendas todo lo que ocurre, sabrás que algo se activó desde el momento en que decidiste levantar el nombre de Jehová sobre tu techo. Y la tercera llave, tal vez la más dura, pero la más poderosa, es limpiar tu vida de todo lo que mantiene la puerta abierta al ataque espiritual. Porque muchos quieren la bendición de Ezequiel 37, pero siguen cultivando prácticas que alimentan la muerte, relaciones tóxicas, vicios que justifican con excusas, resentimientos escondidos que disfrazan de carácter fuerte, orgullo espiritual que los hace sentir autosuficientes, o hábitos que parecen inofensivos, pero que debilitan tu armadura y te dejan vulnerable. Y en este punto no se trata de moralismo ni de condena, se trata de santidad real, de una vida separada, de entender que lo que consumes con tus ojos, lo que permites con tu boca, lo que toleras en tu corazón o en tus pensamientos, es lo que puede estar secando tus huesos por dentro. Y no habrá resurrección verdadera sin renuncia honesta, sin arrepentimiento profundo, sin esa limpieza que no es estética religiosa, sino fuego purificador que quema lo que te estaba matando disfrazado de compañía, de entretenimiento, de orgullo. Cuando apliques estas 3 llaves con seriedad, sin hacerlas como rutina, pero tampoco como experimento emocional, algo empezará a cambiar. No será un show, no será un milagro instantáneo tal vez, pero habrá una paz que antes no tenías, una claridad que parecía imposible, una dirección en medio del caos. Y ahí, justo en ese punto de inflexión, el Espíritu Santo te mostrará qué pasos siguen, a quién debes perdonar, a qué debes renunciar, qué debes declarar, qué debes restaurar. Y tu vida empezará a alinearse al diseño que Dios escribió para ti antes que tú nacieras. Pero antes de ir a ese punto,
Necesito que te detengas ahora, en este instante, y repitas conmigo una oración no para llenar un guión, no para cumplir un ritual, sino para invitar al Dios del valle de huesos secos a entrar en tu valle personal y hacer en ti lo que hizo en aquella visión profética, porque esta oración es la bisagra entre lo que eras y lo que vas a ser. Y ahora, sin negociar con tu orgullo ni postergar un minuto más, permite que tu espíritu se derrame delante de Dios como no lo ha hecho en años, y repite conmigo: no como quien pronuncia fórmulas, sino como quien firma con su sangre un pacto nuevo. Padre eterno, vengo ante ti sin máscaras ni defensas. Traigo mi valle, mis huesos, mi silencio, mis noches sin lágrimas y mis días sin fuego. Reconozco que me acostumbré a sobrevivir, que convertí la rutina en refugio, que edifiqué argumentos para no quebrarme, que me escondí detrás de responsabilidades, detrás de teologías, detrás de excusas, y hoy lo rompo todo delante de tu presencia. Hoy confieso que estoy seco, que necesito tu soplo, que necesito que abras mis sepulcros, que necesito que pongas tu espíritu en mí para vivir de verdad. Señor Jesús, me arrepiento de haber llamado normal a lo que era muerte, de haber tolerado pensamientos, hábitos, relaciones y orgullos que enfermaron mi alma. Me arrepiento de haber usado tu nombre para sostener una vida interior que ya no ardía. Me arrepiento de haber amado más mi imagen que tu gloria. Me arrepiento de haber dormido mientras el enemigo cavaba alrededor de mi casa. Hoy renuncio a toda apatía, renuncio a la incredulidad, renuncio a la amargura disfrazada de carácter, renuncio a la autosuficiencia que me ató al rendimiento y me robó la dependencia, renuncio a la voz que me dijo que ya no había esperanza para mí. Hoy cierro, en el nombre de Jesús, las puertas que abrí con mi pecado, con mi dureza, con mi silencio, con mi miedo. Hoy destruimos pactos, ataduras, yugos, acuerdos secretos con la oscuridad que firmé cuando elegí callar en lugar de confesar, cuando elegí distraerme en lugar de orar, cuando elegí justificarme en lugar de humillarme. Espíritu Santo, sopla sobre mí desde los cuatro vientos, entra hasta la profundidad de mis huesos, reordena lo que el dolor desarmó, vuelve a juntar tendón con tendón, cubre con carne lo que quedó expuesto, cúbreme con tu piel de misericordia, y por encima de todo, insufla tu aliento dentro de mí, hasta que vuelva a oír mi alma respirar, hasta que la palabra atraviese otra vez, como espada viva y eficaz, las divisiones entre alma y espíritu, hasta que cada mentira sea desenmascarada y cada verdad sea entronizada. Declaro sobre mi vida, Juan 10:10, la vida abundante de Cristo cancela la obra de robo, muerte y destrucción. Declaro sobre mi casa el Salmo 91, el Altísimo es nuestro refugio, la sombra del Omnipotente nuestra habitación. Ninguna peste espiritual asolará nuestra morada. Declaro sobre mi mente que tengo la mente de Cristo y renuncio a los razonamientos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Declaro sobre mi boca que de ahora en adelante profetizaré vida y no repetiré el diagnóstico del infierno. Declaro sobre mis manos que serán instrumentos de sanidad, sobre mis rodillas que volverán a doblarse con gozo, sobre mis ojos que serán limpios para ver tu gloria, donde antes veía ruinas, y sobre mi corazón que será tierno, quebrantable, obediente, sensible a tu voz. Señor, haz de mí no un espectador de milagros, sino un testimonio caminante, un altar encendido, un miembro vivo del ejército que Ezequiel vio levantarse, y te pido, en el nombre de Jesús, que selles este momento con una marca que yo no pueda borrar, que cuando intente volver atrás me queme la conciencia, que cuando me quiera callar me arda el pecho, que cuando quiera negociar con el pecado me tiemblen las manos, que cuando el cansancio quiera instalarse, tu espíritu me recuerde que fui resucitado para guerra, para propósito, para intimidad, para herencia, para eternidad. Recibo tu perdón, recibo tu limpieza, recibo tu espíritu, recibo tu mandato, recibo tu paz y me levanto en tu nombre del polvo que me había tragado. Abro mi boca como Ezequiel y decreto sobre mi propia vida. Huesos secos, escuchen palabra de Jehová. El Señor abre mis sepulcros, el Señor me hace subir, el Señor pone su espíritu en mí y yo vivo para adorar, para obedecer, para servir, para amar, para restaurar, para profetizar, para engendrar vida donde otros solo ven muerte.
en el nombre de Jesús, amén, amén y amén, y porque una oración así no puede quedarse encerrada en tu cuarto ni disolverse. Apenas cierres este video, lo próximo que necesitas hacer es romper el silencio público que el enemigo ha usado para aislarte y declarar con tus propias palabras lo que el Espíritu acaba de activar, escribirlo, confesarlo, pedir ayuda, interceder por otros, convertir tu comentario en altar y tu testimonio en llave para el que viene detrás de ti buscando aire. Y porque no estás solo en este proceso de restauración, y porque este mensaje no fue una coincidencia ni una casualidad en tu día, es ahora cuando debes dar un paso que muchos no se atreven a dar. Abrir tu corazón ante los demás, testificar lo que sentiste en lo profundo mientras escuchabas esta palabra, escribir con tus propias palabras lo que Dios te habló, dejar en los comentarios una oración sincera, sin adornos, sin máscaras, sin filtros, que hable desde la herida que comenzó a sanar o desde el abismo del que estás pidiendo ser rescatado, porque hay poder cuando el testimonio se hace público, cuando se rompe el pacto con el silencio y se escribe amén, no como una palabra bonita, sino como un sello espiritual que dice, esto fue para mí, porque quizás nunca tuviste a alguien que te escuchara, quizás nunca te atreviste a escribir lo que sentías, quizás has pasado años orando en voz baja y escondiendo tus luchas, pero hoy el Espíritu te está invitando a escribir como un acto profético, como una semilla que siembras en medio del desierto, como una bandera que clavas en tierra santa diciendo, hasta aquí el enemigo llegó, hoy empieza mi restitución. Y no importa si sientes que no sabes orar o que lo que tienes para decir es poco, lo importante no es la elocuencia, sino la obediencia. Lo importante no es impresionar a nadie, sino liberar lo que tu alma llevaba cargando. Cuando tú escribes amén, o cuentas tu testimonio, o oras por alguien más que está leyendo, te conviertes en canal de bendición, en eco de lo que el Espíritu está haciendo en cientos de vidas ahora mismo. Te vuelves parte de un pueblo que ya no calla, de una generación que ya no se esconde, de un ejército que se levanta con cicatrices pero con autoridad, con historias rotas pero con unción verdadera, porque esta comunidad no es una audiencia pasiva, sino una asamblea de resucitados, de restaurados, de valientes que han decidido que no vivirán más en modo supervivencia. Y si estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti se quebró o se encendió o se abrió, no te vayas sin dejar huella, sin activar tu fe a través de la palabra escrita, porque ese comentario que para ti es un acto de obediencia puede ser el mismo suspiro que alguien más necesitaba para no rendirse hoy. Así que levántate, comenta, ora, testifica, escribe con fuego, responde al Espíritu y haz que este no sea solo un video que viste, sino un altar que edificaste junto con todos nosotros. Y si ya has sentido el impulso de responder a esta palabra, si ya empezaste a mover tu fe con un simple amén o un testimonio escrito, ahora es cuando debes recibir este desafío espiritual como una señal directa del cielo, no como una sugerencia bonita ni como una idea más que quedará sepultada entre emociones pasajeras, sino como un mandato sagrado que está siendo depositado sobre tus hombros con peso de eternidad. Porque el llamado que se te hace no es a mirar al cielo de lejos, ni a vivir de milagros ajenos, ni a ser espectador de lo que Dios hace en otros, sino a caminar sobre las aguas tú mismo, a obedecer aunque tiemble tu voz, a rendirte aunque no tengas fuerzas, a consagrarte aunque no entiendas todo, a encender una vela cuando todo parece oscuridad. Porque este mensaje no vino a acariciar tu alma, sino a encenderla, a provocarla, a moverla del lugar cómodo donde el enemigo te había dormido. No estás aquí solo para llorar o conmoverte o compartir el video, sino para tomar decisiones espirituales concretas que van a marcar tu vida, tu casa y tu generación. Y el desafío que Dios pone delante de ti no es uno cualquiera. Es romper con lo que te estaba matando en silencio, es cortar con lo que estaba apagando tu espíritu lentamente, es atreverte a ayunar aunque nadie lo sepa, a levantar un altar familiar aunque estés solo, a leer la palabra aunque no entiendas cada versículo, a despertar a las 3 de la mañana para orar aunque tu carne se oponga, a perdonar aunque el otro no lo merezca, a honrar a Dios con lo poco aunque te duela el bolsillo, a dar un paso de fe aunque no veas el suelo bajo tus pies. Porque la profecía de Ezequiel no es una historia antigua, sino una espada que hoy se levanta sobre tu vida para cortar toda atadura, todo cansancio, toda ceguera,
toda muerte emocional que había tomado tu alma como rehén. Y si aceptas este desafío, si lo haces tuyo, si lo marcas en tu corazón como el principio de un antes y un después, te aseguro por la autoridad de la palabra que no verás más los mismos resultados, que no repetirás el mismo ciclo de dolor, que no despertarás más en la misma oscuridad, porque el Dios de Ezequiel sigue llamando a sus hijos a levantarse del polvo y hablar vida sobre huesos secos. Y ese hijo ahora eres tú. Y si todo lo que has sentido a lo largo de este mensaje te ha estremecido el alma, si cada palabra pareció tocar justo esa zona oculta que nadie más ve, si cada ejemplo, cada historia y cada verso te dio la sensación de que el Espíritu Santo te estaba buscando por dentro para despertarte de un largo letargo, entonces entiéndelo bien. Esto no termina aquí. No es un cierre, no es una despedida, ni un punto final, sino el principio de una serie de llamados que Dios hará directamente a tu espíritu desde ahora. Porque si esta palabra te tocó, si te hizo temblar, si te hizo llorar, si te hizo sentir que algo estaba naciendo dentro de ti mientras la escuchabas, entonces es porque tu alma ya está lista para recibir la segunda parte, la continuación, el alimento sólido que vendrá después de este primer pan que el cielo ha puesto sobre tu mesa. Cuando Dios empieza algo, lo hace con intención de terminarlo. Cuando Él abre una puerta espiritual es para que camines por ella, no para que solo la mires con temor. Y si sientes que algo profundo se movió en ti, entonces vuelve a este canal, no como quien busca una emoción o un entretenimiento, sino como quien encontró un pozo de agua viva en medio del desierto. Vuelve como quien halló un refugio en plena tormenta. Vuelve porque aquí no hablamos por hablar, no grabamos por contenido, sino porque hay un fuego que arde en los huesos y no nos deja callar. Vuelve porque cada video que viene será una extensión de esta voz profética que te ha llamado por nombre. Una continuidad de esta conversación divina que Dios ha querido tener contigo en secreto. Vuelve porque aún hay más por decirte, más por mostrarte, más por revelarte, y porque la profecía de Ezequiel no ha terminado. Apenas ha comenzado a cumplirse sobre ti. Y si decides seguir este camino, no estarás solo. No caminarás más a oscuras. No retrocederás como antes, porque Dios te ha tomado con fuerza y no te soltará. Así que quédate atento, quédate despierto, quédate hambriento, porque lo que viene será aún más fuerte, más claro y más necesario. Y el Espíritu de Dios no ha terminado contigo. Apenas está escribiendo el primer capítulo de esta nueva historia que transformará para siempre tu alma, tu casa y tu propósito. Y ahora, mientras el eco de esta palabra aún resuena en lo más hondo de tu alma y el peso de la presencia de Dios permanece sobre ti como un manto invisible que lo envuelve todo, quiero que tomes un momento para quedarte en silencio, no para desconectarte, no para terminar esta experiencia como quien apaga un video más, sino para permitir que lo que el Espíritu Santo sembró en ti durante estos minutos comience a echar raíces. Porque si bien es cierto que la voz humana termina aquí, la voz de Dios sigue hablando adentro de ti, susurrando cosas que no se oyen con los oídos naturales, despertando memorias antiguas que tú creías muertas, reactivando sueños que abandonaste por miedo o por cansancio, trayendo a la superficie decisiones que habías postergado por demasiado tiempo y mostrando caminos que hasta hoy habían estado ocultos para tu corazón. Esta palabra no vino a entretenerte, vino a alumbrarte, no vino a decorarte el día, vino a desenterrar lo que el enemigo quiso sepultar bajo mentiras, frustración y pecado. Por eso no la tomes a la ligera, no la encierres en la categoría de mensaje bonito, ni la encajones como una emoción pasajera. Esta palabra vino para herirte de verdad, para quebrar tu carne, para incomodarte lo suficiente como para que no vuelvas a dormir tranquilo en el lugar equivocado, para ponerte en la encrucijada espiritual donde ya no puedes seguir igual, sin perder algo sagrado por dentro. Porque lo que está en juego aquí no es solo tu bienestar, ni tu paz emocional, ni siquiera tu salud espiritual individual. Lo que se está librando es una guerra invisible por el destino eterno de tu familia, por la integridad de tu alma, por el propósito que fuiste llamado a cumplir antes de nacer. Y si tú no te levantas, si tú no decides obedecer, si tú no tomas ahora la decisión de caminar con Dios, con una entrega total, entonces esa puerta profética que el Señor abrió sobre tu vida podría cerrarse hasta que vuelva otra temporada,
y no sabes si tendrás las mismas fuerzas, el mismo tiempo, la misma oportunidad. Por eso esto no es un juego, esto es una cita divina entre tu espíritu y el cielo. Esto es un acto sagrado, esto es un momento eterno camuflado en lo cotidiano. Esto es el Dios de los profetas hablando a través de un siervo débil, pero lleno del fuego de su espíritu, para decirte: hijo mío, hija mía, ¿cuánto tiempo más vas a seguir huyendo de tu llamado? ¿Hasta cuándo vas a seguir dándole más espacio al cansancio que a mi gracia? ¿Por qué sigues insistiendo en cargar una vida sin unción, sin dirección, sin comunión, si sabes que no puedes seguir así mucho más sin romperte por dentro? Y tú lo sabes, lo has sentido antes. Has sentido ese vacío a pesar de tener todo, esa tristeza sin causa, esa sequía en la oración, ese cansancio que no se va ni con descanso, porque no es un problema emocional, es un diagnóstico espiritual. Y el remedio no está en motivarte más, ni en buscar otra iglesia, ni en cambiar de rutina. El remedio está en rendirte, en postrarte, en llorar lo que nunca lloraste, en vaciarte de ti mismo hasta que no quede nada que no sea tocado por el fuego de Dios. Y sé que duele, sé que cuesta, sé que ahora mismo estás temblando por dentro, porque esto te obliga a enfrentarte con lo que habías decidido ignorar, con esas grietas que cubriste con actividades, con máscaras, con religiosidad. Pero la voz del cielo ha venido hoy a decirte que no puedes seguir decorando una ruina, no puedes seguir maquillando una herida que sangra, no puedes seguir fingiendo una santidad que no arde. O te quemas por dentro o te enfrías por fuera. No hay punto medio. No hay cristianismo tibio que sobreviva a los tiempos que vienen. No hay fe superficial que aguante los terremotos que ya comenzaron a estremecer esta generación. Por eso Dios hoy te llama, no con amenazas, sino con lágrimas, no con castigos, sino con compasión, porque Él no quiere perderte, no quiere verte apagarte poco a poco, no quiere que llegues al final de tu vida sin haber vivido verdaderamente, sin haber cumplido tu asignación, sin haber conocido lo que era caminar cada día en la dulce voz del Espíritu Santo guiándote. Y si estás aquí, si llegaste hasta el final de esta palabra, si te mantuviste escuchando con el corazón abierto, es porque hay algo en ti que aún vive. Hay una chispa que no ha muerto. Hay un clamor que sigue escondido en lo profundo de tu alma, esperando el momento de salir como un río. Así que no dejes que esto se apague. No dejes que el enemigo robe esta semilla con distracciones. No corras de vuelta a la rutina como si nada hubiera pasado. Quédate unos minutos más, cierra los ojos. Vuelve a leer los versículos. Vuelve a escuchar el mensaje. Escribe lo que sentiste. Ora con tus propias palabras. Llora si tienes que llorar. Pero no cierres esta página sin haber abierto tu alma por completo delante de Dios. Porque Él está aquí, no como concepto, no como teología, está aquí con su presencia real, está contigo en este mismo segundo, viéndote, escuchándote, esperando tu respuesta. No la dejes para después, no te digas a ti mismo, haré algo más tarde, porque tarde podría ser demasiado tarde. Hazlo ahora, hazlo quebrado, hazlo con miedo, hazlo sin entender, pero hazlo, porque si tú das un paso, Él correrá a tu encuentro. Si tú haces espacio, Él lo llenará con su gloria. Si tú le entregas todo, Él te dará todo. Esa es su promesa. Ese es el pacto eterno que Dios firmó con sangre a través de Jesucristo. El que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Así que ven, tal como estás, pero no te vayas igual. No después de esto, no después de que la profecía de Ezequiel fue activada sobre tu vida. Porque hoy, justo hoy, mientras tú estabas escuchando este mensaje, algo en el mundo espiritual cambió, algo se movió, algo fue liberado y tú fuiste el destinatario de ese mover. Y si tan solo lo crees, si tan solo lo abrazas, si tan solo decides responder con todo tu corazón, entonces prepárate, porque el resto de tu vida no será una repetición del pasado, no será una continuación del dolor, no será más de lo mismo. El Dios de los huesos secos ha hablado. El Dios que hace vivir lo que estaba muerto ha soplado sobre ti. Y lo que viene será un renacer, una restauración, una revolución espiritual que no podrás ocultar. Porque donde antes había silencio, ahora habrá palabra. Donde antes había ruinas, ahora habrá altar. Donde antes había soledad, ahora habrá presencia.
y donde antes solo quedaban restos de fe, ahora arderá fuego que nadie podrá apagar, no por fuerza, no por emoción, sino porque su espíritu ha venido. Y cuando su espíritu viene, todo lo muerto vuelve a la vida. Porque no basta con haber sentido la presencia, no basta con haber llorado por unos minutos, no basta con haber sido estremecido por una palabra profética, si luego vuelves a caminar por los mismos caminos que apagaron tu espíritu en primer lugar. El Señor no está buscando personas que solo lloren en su presencia, está buscando personas que vivan desde su presencia, que decidan transformar sus hábitos, sus relaciones, sus pensamientos, sus decisiones, su manera de hablar, de amar, de administrar el tiempo, la fe, las prioridades. Esta unción que hoy te tocó no es una emoción, es una invitación. Es el primer paso de un proceso donde Dios no solo quiere tocarte, sino entrenarte, afirmarte, prepararte, purificarte y posicionarte para cosas que van mucho más allá de tu comodidad. Si vuelves atrás, si te duermes en la emoción, si no proteges lo que recibiste hoy con obediencia radical, el enemigo vendrá mañana a robar la semilla como ladrón nocturno y volverás a sentirte igual que antes, peor que antes, vacío y confundido, preguntándote si esto fue real o solo una ilusión momentánea. No lo fue. Esto fue más real que todo lo que puedes tocar con tus manos. Pero para que permanezca, tú debes permanecer. Y eso significa guerra, significa renunciar a ciertos lugares, personas o costumbres que parecen pequeñas, pero están cargadas de veneno. Significa cambiar tu rutina espiritual, romper con la pasividad, dejar de jugar a ser cristiano y empezar a vivir como hijo legítimo del Rey, con disciplina, con santidad, con autoridad. Porque si tú no construyes un altar en tu casa, la oscuridad construirá un trono en tu mente. Si tú no oras con fuego cada mañana, el mundo apagará ese fuego con sus mentiras antes del mediodía. Si tú no llenas tu alma de la palabra, el enemigo la llenará de dudas, de miedo, de confusión. Y lo que hoy recibiste, lo que hoy activaste, puede multiplicarse o puede secarse dependiendo de lo que hagas esta misma noche, mañana al despertar y cada día que siga después de este. Esto no fue un punto final. Esto fue una señal de arranque. El Espíritu Santo está dispuesto a llevarte a un nivel que jamás imaginaste, pero no puede hacerlo si tú te detienes en el primer suspiro. Necesitas correr la carrera. Necesitas decidirte con toda tu alma. Necesitas comprometerte con tu llamado como si tu vida eterna dependiera de ello. Porque depende. Y hay algo más. Si este mensaje ha llegado a ti, si este video fue colocado delante de tus ojos, no fue por casualidad. Fuiste elegido para escuchar esto, porque tú, precisamente tú, tienes una asignación específica que otros no podrán cumplir. Tú tienes una autoridad que otros no tienen. Tú llevas un fuego que, si se enciende por completo, puede desatar avivamiento en tu casa, en tu familia, en tu ciudad. Pero si lo apagas, si lo abandonas, si lo escondes por miedo o comodidad, entonces alguien más tendrá que cargar lo que tú no quisiste cargar. No pierdas tu turno, no sueltes tu promesa, no huyas como Jonás, no dudes como Tomás, no te vendas como Esaú, no adores desde lejos como Pedro antes del Gólgota. Acércate, quédate, persevera, porque si lo haces, verás cosas que solo los que permanecen pueden ver, milagros que no ocurren en la superficie, revelaciones que no se encuentran en el ruido, restauraciones que solo suceden en lo profundo. Y tu vida se convertirá en una evidencia viviente de que Dios aún habla, aún llama, aún transforma y aún cumple su palabra. Así que si algo dentro de ti sigue temblando, si tus manos están frías, si tu corazón acelerado, si sientes una mezcla de miedo y deseo ardiente, no lo ignores. Esa es la señal, esa es la confirmación, es el Espíritu mismo diciéndote, esta es tu hora. No la dejes pasar. No la entierres bajo tus excusas. No digas que aún no estás listo, porque nadie está listo cuando Dios llama. Uno se vuelve listo en el camino, caminando de su mano. Hoy es el primer paso, pero depende de ti si lo conviertes en un destino. Si quieres que lo que empezó en este video continúe con poder en tu vida real, escribe ahora mismo en los comentarios, Dios me habló, estoy listo para obedecer. Y esa confesión será tu primer acto profético. Será tu testimonio público, será tu línea de inicio en esta nueva carrera espiritual.
Y si lo haces con fe, si lo haces con honestidad, si lo haces con lágrimas y determinación, entonces prepárate, porque lo que el Señor desatará sobre tu vida en los próximos días te dejará sin palabras y con el alma llena, no porque sea fácil, sino porque es verdadero. Y todo lo que viene del cielo, aunque cueste, vale la pena.